Buenos Aires, le llaman la París de América del Sur, que vio nacer el tango y la milonga. A Evita y Juan Perón. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Buenos Aires sufrió dictaduras inescrupulosas que desaparecían y asesinaban a personas en desacuerdo con el poder. Es aquí donde Jorge Bergoglio desarrolló su misión pastoral, pese a la corrupción de gobiernos y los choques entre la política y la religión. Es un argentino de padres muy humildes, que enfrentó momentos difíciles y una fuerte oposición. Y Jesús es el Señor de la locura, y los quiere locos por la vida, los quiere locos para que den vida a los demás, para que sean fecundos, para que no terminen. Hoy es el Papa Francisco, el Papa del pueblo. ¿Qué tal? Les saluda Ramón Sayas. El Papa Francisco llegará a Estados Unidos en septiembre, donde millones de personas serán cautivadas por su mensaje. Sin duda alguna se ha convertido en el vicario de Cristo más carismático en nuestra época. Pero ¿qué le hace capaz de cruzar las barreras políticas, sociales y hasta religiosas? La respuesta a esas interrogantes es tan compleja como su niñez aquí en Buenos Aires, Argentina. En la capital argentina, la complejidad socioeconómica, política y religiosa es históricamente profunda, y el contraste entre la opulencia y la pobreza es evidente. Jorge Mario Bergoglio nació y creció en Buenos Aires, Argentina, y desde que se consagró como sacerdote en 1969, mantuvo siempre un compromiso absoluto por los humildes, los pobres, los marginados y los enfermos. El gran secreto de su trabajo fue no quedarse en la catedral o en el lugar en la curia, enfrente de la Plaza de Mayo. Como cardenal, Bergoglio se desplazaba en el metro hacia las villas o barrios pobres para estar más cerca de la gente y usaba el transporte público o simplemente caminaba. Él dio la misa, la catedral estaba llena de gente de la villa y nos venimos caminando con la imagen de la Virgen hasta la villa, son como 40 cuadras. En medio de la caminata una persona me dice: padre, el obispo viene con nosotros caminando. No, digo, se quedó allá. No es aquel que viene con un poncho, así con... Y me doy vuelta a ir a él. O sea, vino rezando con la gente. Habemus Papa. Tras la abdicación de Benedicto XVI, el cónclave elige al cardenal Bergoglio como pontífice. Ese 13 de marzo del 2013 comenzaron a florecer los gestos de sencillez, muy propios de su legado en Argentina. Y a todo el mundo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Oren por mí, señaló Francisco, y en esas primeras palabras como vicario de Cristo, el mundo presenciaba a un líder católico distinto. Eligió el nombre de Francisco para seguir la enseñanza de humildad del Santo de Asís y optó por un simple apartamento de huéspedes en la casa de Santa Marta del Vaticano, rechazando así la opulenta residencia papal. Practica esa pobreza, o sea... Julio Rimoldi mantiene una cercana amistad de 3 décadas con el Papa. Él iba con su valijita, ¿no? Y todo el mundo pregunta... Bueno, imagino que ahora debe volver a Buenos Aires a buscar todas sus cosas. Pero quienes lo conocen saben que Francisco siempre practicó la modestia y la austeridad. Lleva toda su vida en esa valija. Él tiene 2 pantalones, un par de juegos de ropa interior. Esta es la habitación que Bergoglio usó por décadas en el Colegio Máximo de San Martín, donde fue rector y ascendió como provincial de la Compañía Jesuita en Argentina. Después la mesa de luz con la lámpara. La pequeña cama donde dormía, un armario de espacio muy reducido, el lugar donde oraba y hasta un teléfono obsoleto de la época permanecen intactos. No hay decoración o lujos. No pierde la centralidad de lo que está haciendo nunca, ni tampoco de lo que es. Digo, por eso cuando tiene que conducir, conduce. Cuando tiene que hablar, habla a nivel natural y normal para que sea entendido. Y esa transparencia se extiende a los diálogos y edificación de puentes ecuménicos, sin exclusión de credos. La dimensión de estadista se reveló siendo ahora Francisco, porque si bien no dejó ni su sensibilidad espiritual y religiosa y es la cabeza de la Iglesia católica, apostólica y romana, hoy es un líder espiritual para toda la humanidad,
para todos los creyentes y también para los no creyentes. Pero más allá de su amplitud, humildad y profunda fe, el obispo de Roma también muestra firmeza. Durante su gestión actual, Francisco I implementó una comisión especial para la protección de víctimas de abuso y en junio del 2015 ordenó la creación de un tribunal eclesiástico para juzgar a obispos que habrían encubierto a curas pedófilos. Apoyo absoluto a las víctimas. Apoyo absoluto a las víctimas. Tolerancia cero significa que le quepa todo el peso del poder y de la justicia canónica y todo el peso de la justicia civil o penal. Son esas acciones y gestos que van consolidando a Francisco como uno de los líderes de mayor influencia en la historia de la jerarquía católica. La evolución de Francisco dio inicio en Flores, en Buenos Aires, donde nació y creció entre una familia muy humilde. Pero para entender claramente la formación de los grandes líderes en la historia, tenemos que revisar su entorno y la trayectoria de vida, comenzando con su familia. Familias migrantes de Italia se instalaron a inicios del siglo pasado en el barrio de Flores, en Argentina, en busca de un mejor porvenir. Mario Bergoglio, un trabajador ferroviario, conoció allí a su esposa y procrearon a 5 hijos, el mayor de ellos, Jorge Mario. Yo diría que tuve, insisto, una infancia muy normal, yendo a la escuela, estudiando, siendo bastante buen alumno, bastante deportista. El periodista Sergio Rubin escribió una de las biografías más completas de su amigo el Papa en Buenos Aires. Tuvo una gran cercanía, yo diría, con su abuela, que su abuela Rosa, que fue clave, digamos, en el tema del acercamiento a la fe, ¿no? Entre las influencias más profundas del niño Bergoglio estuvo Rosa, su abuela materna, quien le enseñó a rezar. Digamos, una persona muy desbordante, muy cautivante, diría yo, que terminaba de completar ese atractivo. Le apasionaba el tango y la milonga, 2 símbolos del legado cultural de su amada Argentina. Él dice que le gustaba todavía más para bailarlo la milonga, que le parecía más divertida, bueno, pero evidentemente él tiene un gran gusto por el tango, una gran afición por el tango. Bergoglio incluso llegó a enamorarse de una niña a quien le escribía cartas diciéndole que se casaría con ella si no se hacía sacerdote. Todo parecía indicar que sentía algo en él sobre su fe religiosa y su destino. Fue precisamente aquí, en la Basílica de San José de Flores, donde la vida del joven Bergoglio cambió para siempre. Un 21 de septiembre se apartó de sus amigos que salían a festejar el día de la primavera argentina al sentir un gran deseo de orar. Y allí pudo descubrir que Dios lo llamaba a entregar su vida, a ser sacerdote. Sintió como un llamado muy fuerte, que Dios, como dice él, es un término muy porteño, imposible de traducir, pero que Dios me primereó, es decir, me buscó, me tocó el alma. Sus pecados fueron absueltos entre la resonancia de la madera tallada de este antiguo confesionario, que fue testigo de la transformación del joven Bergoglio y que aún absorbe los pecados de quienes en la actualidad viven en Flores. Es una gran emoción poder hablar aquí en este lugar de alguien tan cercano y tan querido como el Papa Francisco, a quien he tenido el privilegio de recibir de sus manos la ordenación sacerdotal y hoy poder confesar, ¿no?, de a diario aquí en este lugar donde nació su vocación. Jorge Bergoglio se graduaba como técnico químico y a los 21 años de edad ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús. El padre Bergoglio se convirtió en la máxima autoridad de los jesuitas en la Argentina como provincial de la orden a los 34 años de edad. Siempre una persona de autoridad, pero siempre cercana. Ciertamente no hay duda que nos hemos convertido en amigos porque él apreciaba mucho también y se aprecia mucho la vocación de los hermanos jesuitas. Bergoglio fue designado como el obispo titular de Argentina a manos del Papa Juan Pablo II en 1992. Fue entonces como provincial, en décadas anteriores, que Bergoglio enfrentó los retos más difíciles de su vocación religiosa. El padre Jorge nunca se imaginó que se acercarían días oscuros
en la historia de Argentina. Es el único país de Latinoamérica y del mundo que robó bebés por razones políticas. En Buenos Aires, la religión y la política siempre han tenido una frágil relación que sometió a Bergoglio a momentos inciertos, controversiales y trascendentales en su vida.